¿Cómo se llama la página de YouTube? ¿Tertulia? La tertulia de los jueves. Ya. Presenta. La tertulia de los jueves presenta. Listo, estamos. Bueno, ya me dieron el pase, entonces por favor apaguen los micrófonos para que podamos comenzar. Gracias, mi amor. Ya, entonces estamos. Bueno, como siempre decimos, hola a todos y a todas. Nos reunimos una vez más para continuar con nuestras tertulias, un lugar de encuentro para informarnos, conversar sobre la realidad chilena y por qué no decirlo mundial. Bienvenido a nuestro segundo conversatorio del 2021. La tertulia de los jueves presenta plurinacionalidad, interculturalidad y autonomía territorial en la nueva Constitución. En este momento le doy la palabra a Mónica, que nos presenta a nuestros invitados y nuestras invitadas. Por favor, Mónica. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Buenas noches por acá. Primero que nada, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros hoy día y poder compartirnos sus visiones y sus experiencias. Este espacio lo hemos organizado en conjunto con la tertulia del jueves y Chile Despertó Holanda, porque queremos con él acercarnos a la comprensión de estos importantes conceptos que hoy día titulan este espacio, así como también aportar a la reflexión y ojalá un acuerdo transversal sobre la urgencia de reconocer en la nueva Constitución la plurinacionalidad, la interculturalidad y también comprender y no temer a la autonomía territorial. Así es que queríamos primero darles la bienvenida a nuestras invitadas, a Elisa Loncón. Ella es una mujer mapuche, es bilingüe desde su cuna y desde temprana edad ha tenido una fuerte lucha y un liderazgo para poder cultivar su cultura y sobre todo entendiendo que el mapuzungún es el corazón de su cultura y tratar que eso también permee a las distintas organizaciones con las que ella trabaja. Ella es profesora, es académica también, magíster en lingüística y doctora en literatura, una activa defensora de los derechos lingüísticos de los pueblos. Así es que bienvenida, Elisa. Seguimos queríamos presentarles también a nuestra invitada María Gabriela Calderón. Ella es una mujer diaguita de la comunidad indígena diaguita de Titaquín, de Las Cardas, en la comuna de Coquimbo. Ella es una activa defensora también de los derechos humanos, territoriales y ambientales de las comunidades indígenas. Es una activa defensora de los derechos de la infancia y formadora en derechos humanos y seguridad alimentaria, y también en desarrollo económico con pertinencia indígena. En lo formal ella es abogada, es especialista en fortalecimiento territorial en comunidades indígenas y también es postulante a un magíster en Derecho Ambiental. Y también es candidata, al igual que nuestra querida compañera, que olvidé mencionarlo, ya volveré ahí, pero es candidata a la Convención Constitucional por el escaño reservado del Pueblo Nación Diaguita. Nuestra invitada Elisa también es candidata para la Convención Constitucional por el escaño reservado del Pueblo Nación Mapuche. También nos van a acompañar hoy día dos compañeros. Uno también es perteneciente al Pueblo Nación Diaguita, él es Mario Abayay. Él es antropólogo y presidente del Centro de Estudios Diaguitas y ha participado en diversas investigaciones y estudios para el reconocimiento social, cultural y político de su pueblo. Así que también le damos la bienvenida a Mario. Y por el lado de las regiones, tenemos otro candidato, él es abogado, él es Claudio Faúndez Becerra, abogado, especialista en litigación laboral, y tiene una vasta experiencia en el sector público. Él es candidato independiente de la Convención Constitucional por el Distrito 24 de la región de Los Ríos. Así es que partimos contando con Elisa Loncón, por favor. Perdón, un momentito. ¿Sí? Van a dar 10 a 15 minutos por cada participante y después una pregunta así, porque si no se alarga mucho. Y eso, y bueno, podemos comenzar entonces, por favor. Felei Pulamien, Mari, Kumel Kalaimun, Alkukilaimun Tan Chetanyizungun,
Alcuimun, Mari. Gracias. Bueno, tal vez no están acostumbrados a recibir el ley. Esto es para empezar a acostumbrarnos, porque la plurinacionalidad es acoger la diversidad que representamos los seres humanos en todas partes. Y bueno, en Holanda yo conocí por primera vez la aceptación de la diversidad en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya el año 87. Quedé impresionada lo valioso que era ser distinta allá. Aquí nunca lo aprecié, en ese tiempo era dictadura acá. Me llamó mucho la atención el Instituto de La Haya, que había gente de todos los colores, de todas las lenguas, que comían de distintas maneras, y yo era una más de esa diversidad. Nunca más volví atrás después de esa gran experiencia, porque me di cuenta de que ser distinto no era una condición que debía ser castigable. Acá en Chile, toda la vida he sido castigada por ser diferente, por ser mapuche, por tener una lengua distinta, por ver el mundo de diferentes maneras. Entonces, hoy día el discurso de la plurinacionalidad se levanta a partir de lo que fue la revuelta social, cuando los niños jóvenes dijeron basta al sistema educativo, la baja calidad y los sistemas de paga, cuando ya basta por el tema económico, los ancianos que no tienen seguridad social y pensiones malas, y nosotros los mapuches que llevamos mucho más de 30 años en esta lucha. Se unieron las luchas. El pueblo de Chile tomó la bandera mapuche y juntos salimos a marchar para decir basta. Y de ahí salió esta razón de cambiar la Constitución. Entonces la plurinacionalidad alberga la lucha histórica de todos los pueblos indígenas y hoy día del pueblo de Chile, de las mujeres, sobre todo de las mujeres que han sido víctimas del patriarcado, de los jóvenes, para encontrar una convivencia fraterna entre nosotros y al mismo tiempo reconocer la base que nos representa nuestra diferencia. En ese contexto, la plurinacionalidad se hace cargo de la opresión que ha ejercido el Estado chileno contra los distintos, las desigualdades que se generaron a partir de esa opresión, y estamos en una etapa, siempre una opresión lleva a una emancipación. Decían los loncos, donde yo participaba en mi juventud también, que algún día nos vamos a liberar, que la opresión no era para la eternidad, no era algo que duraba toda la vida, que los pueblos se liberaban. Y en ese proceso nosotros estamos, pero para liberarnos necesitamos ciertas condiciones. Y esta no es una liberación armada, es una liberación en función de las ideas y de la convivencia. Uh-huh. Y para eso hablamos de descolonización, porque ¿quién nos separó a los pueblos indígenas del resto de los chilenos? Un sistema de pensamiento europeo venido de Europa, el eurocentrismo, uh-huh, que pusieron a la naturaleza como un recurso explotable y al ser humano como el rey y señor que podía hacer y deshacer todo. Junto con eso a nosotros nos trajeron la cruz y a un Dios hombre blanco a quien tendríamos que convertirnos y abandonar todas nuestras prácticas asociadas a la espiritualidad de la naturaleza. Junto con eso entró de que los pueblos originarios éramos bárbaros, que necesitamos ser bautizados, que los pueblos originarios no teníamos civilización, necesitábamos ser civilizados, y todo ese discurso se instaló con la independencia de Chile en el Estado chileno, un Estado monolingüe, un Estado monocultural, un Estado
centrado en la explotación del ser humano, explotación de las mujeres y explotación de la naturaleza. 120 años lleva el Estado chileno de un proceso de instalación de ese modelo, que es económico, que es político, que es jurídico, y nosotros llevamos toda la vida luchando, resistiendo. Inche mapudumuquien, inche yenien mapuche kimun, inche poyenien inei nienta inche kimel tukenta mapudumun, falin tukenta inchinta inguishanta in mapu, huelutefashidungo, huelela enuta estado, que yula enuta estado tañinial tefashin tramkan tefashidungun, feimu, inchinta femechi weishai inpulamien. Les digo que para hablar el idioma que ustedes escuchan no ha sido por obra del Estado, ha sido por la resistencia mapuche, ha sido por los padres, las madres y el sistema educativo propio que tenemos, y eso ha permitido que mantengamos nosotros nuestra visión de mundo, nuestra cultura, nuestra lengua. Nos vamos quedando bien poco, el 10% tal vez es el que habla la lengua. Sin embargo, hoy día estamos en una situación histórica de cambiar esta constitución, y en la constitución proponemos, yo soy candidata a la constituyente por los escaños reservados, y proponemos que se reconozcan los derechos individuales de los pueblos originarios, porque ni eso se nos respeta, los derechos colectivos de nuestros pueblos que están en los convenios internacionales, firmado por los diferentes estados, y entre eso el derecho a la autodeterminación, a la autonomía, los derechos culturales, los derechos lingüísticos, los derechos de la niñez, y por otro lado también que se reconozcan los derechos de la naturaleza, los derechos del río a correr libre en su cauce, los derechos a no tener agua contaminada y tener producción agrícola sin Monsanto, sin contaminación. Entonces, y en esa historia hoy día ya no estamos solos, porque el agua le está faltando a todos los chilenos, porque la alimentación está afectando a todos los chilenos, y la verdad es que podemos hacer alianza con el pueblo de Chile para incorporar estos derechos humanos de todos, porque ya hablamos de los bienes comunes. El agua es un bien común, pero en Chile es privada, y en Chile las empresas agrícolas tienen dominio sobre el agua, y la gente se le muere sus animales y no tiene para beber. Las comunidades mapuches no tenemos agua natural, tiene que llevarlo en camiones aljibe. Yo soy de Mayeco y mi madre está allá, y semanalmente tiene que recibir un camión que le lleva agua, porque la tierra no produce el agua debido a la explotación del bosque de pino que consume el agua. Entonces, eso es plurinacionalidad, es acogernos como seres humanos diversos, reconocer los derechos que nos corresponden a todos, pero también asumir una actitud de colaboración, de cooperación, porque el dolor mío no es ajeno al de ustedes. El dolor mío se va a comprender en la medida que ustedes también comprendan y reconozcan de dónde parte su dolor. Y en ese contexto hablamos de la interculturalidad, porque la interculturalidad nos permite dialogar en igualdad de condiciones, en el respeto de la diferencia. Y si tenemos lenguas distintas, buscaremos intérprete, aprenderemos la otra lengua, pero ya no la miraremos como dialecto, ofendiendo como lengua traposa, o castigándonos por hablar una lengua distinta. Por eso los pueblos indígenas hablamos de la autonomía, primero de la autodeterminación, que es un derecho político, que es el derecho que tenemos las naciones originarias de definir el futuro de nuestros pueblos. Tenemos el derecho de definir cuál va a ser el futuro educativo, cuál va a ser nuestra manera de desarrollarnos. ¿Vamos a desarrollarnos igual que una sociedad capitalista? ¿O nos vamos a desarrollar ajustado a la naturaleza? Esas son decisiones que tienen que partir por el derecho a la autonomía. La autonomía va vinculada al derecho a la autodeterminación, perdón. El derecho a la autodeterminación, el derecho político de decidir va vinculada a la autonomía, y la autonomía tiene expresión en territorio.
para seguir siendo mapuche, para seguir ofrendando a la tierra, siendo recíproco con la naturaleza, necesitamos la tierra. Necesitamos tener comunidades, porque nosotros tomamos decisiones comunitarias, colectivas, y eso es parte de la administración que va a tener que tener el pueblo mapuche una vez que se le reconozca su autonomía. Entonces, y el pueblo mapuche está a lo largo de todo Chile. Yo en este momento le estoy hablando desde Santiago y soy académica. No sé si la postura nuestra es volvernos al Gualmapu, al territorio ancestral. Hoy día vive el 30% allá y el 60% está acá en Santiago. Lo más probable es que no todos podamos volver, lo más probable es que las tierras van a ser insuficientes, pero acá también podemos hacer la lucha, le digo a mis compañeros, porque necesitamos universidad indígena, universidad mapuche, que entienda que la episteme no puede ser el único episteme del paradigma eurocéntrico de investigación que establece relación sujeto-objeto, donde el sujeto subordina al objeto. El paradigma de la investigación es así. Desde la mirada y la filosofía mapuche no existe esa relación sujeto-objeto, todos somos sujetos, incluyéndonos los seres humanos, hombres, mujeres, y epupuli hablamos para las identidades sexuales diversas, pero también la naturaleza es un sujeto que interacciona con nosotros, el río interacciona con nosotros, la montaña interacciona con nosotros, no somos quien para dominar la montaña, nosotros le debemos reciprocidad a la montaña, le debemos cuidado a la montaña, y ese pensamiento es un pensamiento filosófico que tenemos todo el derecho de cultivarlo en una universidad. Y en otras partes existen universidades indígenas, en Nueva Zelanda existen universidades indígenas, Canadá existen universidades indígenas, existen, porque es el derecho, porque no puede existir solamente un modelo de desarrollo si somos tan diversos. Entonces, todo eso va dentro de la plurinacionalidad, como les decía, una manera de aceptar que somos distintos y que todos esos distintos tenemos derecho y merecemos ser respetados. Hasta aquí queda mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Elisa. ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Jaime, por favor. Y Julián. Yo tengo una pregunta. Por favor, Julián, Jaime y después Julián, por favor. Ok, mi pregunta va en lo siguiente. Cuando Elisa habló en Mapudungún, entre medio dijo Estado. Entonces mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber si dentro de la visión de la cultura mapuche existe el concepto de Estado o ha sido incorporado, ¿ya? Y si existe, tal vez con otra palabra que lo denomine, ¿cómo se podría explicar ese concepto dentro de la cultura mapuche? No existe el concepto de Estado, ya sabemos, viene de Francia, ¿no? Viene de Europa, y los estados que se llamaron modernos son inspirados ya algunos republicanos y todo lo demás, pero que en lo concreto para los pueblos no ha significado un espacio para gobernar la diversidad que somos. Hoy día hablamos de Estado plurinacional nosotros porque queremos cambiarle la naturaleza a ese Estado y transformarlo en un Estado que reconozca naciones preexistentes. Nosotros, los pueblos indígenas, sí somos naciones. Sí, somos naciones, somos pueblos, tenemos derecho y la nación mapuche se llama Guaymapu. Y esa nación que se llama Guaymapu tiene autoridades originarias que la dirigen. Tiene un sistema de organización horizontal, no vertical. Los estados son verticales. Entonces, esa conceptualización de lo que es el Guaymapu, de lo que es ser ñidol, autoridad originaria, están en nuestra lengua. Y por eso la discusión sobre la característica que va a tener ese Estado plurinacional implica también recuperar estos conceptos que están en la lengua. Por eso yo cito el Ichofil Moñén y varios elementos. El Azmapu es una base
de pensamiento filosófico que organiza la manera de relación del ser humano entre nosotros y con la naturaleza, y podría entenderse también como un constituyente desde el ASMAPO. Y eso es lo que nosotros tenemos que también aportar al debate constitucional. Pero estamos adoptando el concepto de Estado con el apellido plurinacional para que reconozca las naciones preexistentes antes de la llegada de los españoles y la fundación de Chile, y los derechos de esas naciones que son, además de individuales, colectivos, y los derechos de la madre naturaleza. Ok, gracias. Gracias, Elisa. Julián, por favor, y después... Sí. Compañera Elisa, mi pregunta concierne una afirmación que usted dice, en un momento dado dice, debemos liberarnos en función de las ideas y convivencia. Sobre lo que me parece es que después continúa usted desarrollando la idea cultural, más bien, diría yo, la lengua y el derecho a una serie de formas de expresión culturales de nuestro pueblo mapuche. Ahora, entonces, mi pregunta es, ¿y la desigualdad dónde queda? Al mismo tiempo, es que habría una estratificación social al interior del pueblo mapuche mismo. Es decir, hay un sector intelectual que empieza a predominar muy fuerte. ¿Habría eso, como se dice así? Yo no puedo precisarlo, de ahí la pregunta. Una especie de estamento al interior del pueblo mapuche, y qué hay de la desigualdad al interior mismo. Bueno, nosotros tenemos una lucha muy grande contra la desigualdad y la exclusión social, económica, educativa. El Estado chileno y la política se estableció en función de las desigualdades, de la jerarquía. Los derechos están jerárquicamente establecidos, por eso que los derechos de los pueblos indígenas no están en la Constitución, ni siquiera somos reconocidos. Entonces, el pensamiento eurocéntrico estableció jerarquía y estableció desigualdad entre el hombre y la mujer, entre el ser humano y la naturaleza. Pero el pensamiento mapuche, que se orienta a partir del ASMAPO, ya les dije, nos ponen a todos en condición de igualdad. Hombre y mujer somos iguales en derecho. Tierra, río, lluvia, nosotros reconocemos en la tierra, en la lluvia, un ser espiritual que se interactúa con el ser humano. Por eso tenemos vida. Y eso no lo ve el ser occidental. No le importa esa lluvia, no lo asocia directamente a la vida. En cambio, sí nosotros lo asociamos directamente todos los días a la vida. La lluvia es vida, como la hormiga, como lo que sale de la tierra. Entonces, esos seres están en condiciones de igualdad con nosotros. Por eso nosotros no dominamos, no lo destruimos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la desigualdad? Desde mi postura, yo soy candidata constituyente de la vocería plurinacional y estamos retomando el pensamiento mapuche propio que establece la igualdad de los seres humanos y también con la naturaleza. No existe aquí una capa de intelectuales iluminados, sino que son voceros de una historia, de una memoria, de comunidades que estamos perfilando una candidatura. Entonces, desde una voz colectiva, horizontal, el pueblo mapuche no estableció jerarquía. Y una de las razones por qué se venció a los españoles, justamente porque hasta la manera de cómo luchar contra los españoles obedecía a formas de organizaciones horizontales. Eran comunidades, eran aiyarrehue, que atacaban y mientras los otros estaban atrás, siempre quedaba la organización. Por eso que la diferencia grande entre la lucha y la defensa del Tahuantinsuyo con las culturas inca e ica es que ellos tomaron primeramente al inca, lo mataron y hasta ahí quedó la defensa. Pasó lo mismo en México, que también tomaron a los líderes tradicionales y hasta ahí quedó la defensa del territorio y de la lucha.
En el pueblo mapuche eso no existe. Y eso todavía persiste, y parte de las diferencias territoriales se debe a eso. La organización es territorial y un territorio es distinto a otro, y dialogan entre ellos. Y eso ha sido una característica que hasta el momento se mantiene. No sé si le respondo. Creo que sí. Bueno, si no, en la segunda ronda le puedo hacer de nuevo la pregunta. Bueno, para hacer este asunto de la paridad también, vamos a invitar en este momento a Mario para que explique su concepto pueblo-nación diaguita, y después hablaría Gabriela para que nos diga por qué ella quiere ser constituyente. Entonces, le doy la palabra a Mario Miranda, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas. Mucho gusto. Quiero agradecer a esta invitación, especialmente a los hermanos y hermanas que se encuentran en la diáspora de Chile. Creo que entienden o hay una sensibilidad que es importante que los pueblos, común con la historia de los pueblos, ¿no? También quiero recordar que esta posibilidad de conversar sobre cuestiones tan profundas como la plurinacionalidad y lo intercultural son justamente el producto de un proceso de rebelión masiva de los pueblos de Chile. Por lo mismo no puedo dejar pasar este momento sin enviar un saludo a la distancia a nuestra hermana Fabiola Campillay, quien perdiera sus ojos en el marco de las revueltas que se dieron a lo largo de todo Chile a partir del 18 de octubre. Igualmente, recordar que el poder hoy día hablar de estas cosas tiene costos humanos, vidas, ojos. Es decir, los contenidos que hoy día le damos a estas palabras también tienen un valor en términos de vidas y sangres humanas, ¿no? Escuchaba atentamente a la hermana Lisa y bueno, creo que lo más importante, para no repetirnos, creo que es recalcar el momento que estamos viviendo en términos de cómo se rompe una ficción, ¿no? Cómo se desarma, cómo se desmonta esta ficción que por lo menos desde 1810 llamamos Chile, ¿no? Es como si hubiesen estado cursándose al mismo tiempo historias paralelas, y una de estas, la central, el Chile unitario, homogéneo, etcétera, de pronto colapsó, de pronto dejó entrever cosas que antes no se veían, ¿no? Desde ese punto de vista, para nosotros de aquí el momento es crucial. Reconocemos que en lo que se está jugando hoy día los pueblos de Chile, también se está jugando el futuro del pueblo de Aguita, por lo cual también asumimos la necesidad y la importancia de poder integrarnos en esta discusión de manera ferviente, apasionada, y siempre con toda la imaginación y creatividad del mundo. Quisiera dentro de esta lógica de poder poner en evidencia el fin de esta ficción llamada Chile, por lo menos el Chile unitario y el Chile homogéneo que nos enseñaron en las aulas de la escuela, con los libros del señor Sergio Villalobos, entre otros. Quiero recalcar justamente que este es un momento maravilloso justamente para todos los pueblos en términos de desmontar esa gran ficción que hoy día ha quedado en evidencia. No puede seguir siendo la palabra que contenga la realidad compleja de los pueblos de Chile. Respecto a lo que nos compete particularmente, es decir, a cómo entendemos los diaguitas y las diaguitas, el contexto y la posibilidad de hablar de plurinacionalidad, creo que es muy importante que entendamos que el Estado de Chile hoy día, en primer lugar, no nos reconocen tanto pueblos ni naciones. Hoy día la legislación chilena todavía nos considera etnias. Etnia, concepto, así como el de Estado, viene también de la Francia decimonónica,
y que lo que describe particularmente es justamente resabios, relictos, grupos humanos reducidos, aislados, alejados y por lo general descritos como carentes de toda forma superior de modernidad, por ejemplo, de Estado, de instituciones, de leyes, etc. Sin embargo, nosotros no nos consideramos a nosotros mismos como etnia, pues nos reconocemos pueblos. Y en tanto pueblos somos complejos, somos diversos, nos habitan muchas personalidades, gente buena, gente mala, gente de un lado y de otro. Es decir, lo que caracteriza a un pueblo justamente es su vitalidad en términos de la cantidad de personas y diferencias que los componen, ¿no? Y desde ese punto de vista, es obvio que el modelo institucional en Chile iba a tener que colapsar de alguna forma en algún minuto, pues se insiste en forzar a los pueblos a encajar dentro de la idea Chile bajo los parámetros de su visión decimonónica. Insisto, la escuela, Sergio Villalobos, esta idea de que los pueblos viven aislados unos de otros, de que no hay comunicación, de que desaparecimos una vez que se instala la República, ¿no? Que es quizás como el gran mito que nos acontece a los diaguitas, en el sentido de que se asumió desde 1810 que los diaguitas desaparecíamos porque éramos subsumidos en la cultura Chile. Pero Chile no surgió de generación espontánea. Chile se compuso, se tuvo que imaginar a sí mismo, no de otro lugar, sino desde sus propios territorios y sus propios habitantes. Por lo tanto, la gran ficción es en el fondo esta idea de un Chile que surge de generación espontánea. Creo que hoy día ya está más que claro que eso es una falacia. Incluso podríamos remitirnos a los trabajos de investigación arqueológica que se llevan a cabo a lo largo de Chile y que cada vez demuestran de manera más evidente que, por ejemplo, la ciudad de Santiago no fue fundada sobre el vacío, sino que fue fundada justamente en un lugar que ya era un centro masivo, importante, de comercio, donde participaban muchos pueblos, ni siquiera era el espacio de uno versus el espacio del otro, que es la visión de Estado, digamos, de Occidente. Los pueblos en América Latina, lo que llamamos América Latina hoy día, se sostienen fundamentalmente desde la lógica de la complementariedad. Es imposible tratar de levantar fronteras entre los pueblos, es imposible tratar de imaginar que unos llegan hasta un lado y otros llegan hasta otro lado y que entre ellos no hay ningún tipo de comunicación, intercambio ni nada. Todo lo contrario. Y hoy día justamente es esa experiencia y esa memoria la que debería de alguna forma tomar la centralidad del proceso para dotar de contenido las palabras de plurinacionalidad, interculturalidad, etc. Nosotros como diaguita venimos a este espacio, digamos, a participar justamente con la convicción de que es la complementariedad la herramienta que nos va a permitir justamente poder sentarnos a imaginar un Chile otro, un Chile distinto, un Chile capaz efectivamente de dar cuenta del conjunto dinámico, diverso, de experiencias, de memorias, de pueblos. No nos quedemos con la idea de que la ley indígena 19.253, la ley de 1993, es la única capaz de describir nuestras competencias, nuestras características. Al contrario, es el momento justamente de superar ese paradigma y empezar a entendernos como lo que somos. Pueblos diversos, dinámicos, no somos lo que éramos hace 200, 300 años atrás. La experiencia de vivir el capitalismo también nos transforma y quizá no estamos en los libros de historia con grandes batallas ni nada, pero efectivamente ha sido permanente la resistencia de todos los pueblos contra la opresión, contra el mundo
robo a mansalva de los territorios, etc. Y este es el momento y la oportunidad justamente de poder empezar a pensarnos de manera distinta y empezar efectivamente entre los pueblos a construir otro Chile. Eso. Para Gracias, no Mario, muy ocupar interesante tanto lo que has mencionado. No sé si hay alguna pregunta, si no pasamos a Jaime, quiere hacer una pregunta y después pasamos inmediatamente a Gabriela para que puedan todos participar, por lo menos en la primera ronda. Ya, por favor, Ya. la pregunta. Sí, me gustaría preguntarle a Mario, ¿qué piensa él? ¿Hasta qué punto cree que las autoridades chilenas menosprecian a los pueblos originarios, y hasta dónde solo se usa esta denominación para realizar una embestida hacia todos aquellos sectores que tienen menos fuerza, que son avasallados, para imponer un sistema abusivo en Chile? Por favor, ¿puedes contestar, Mario? Lo va a hacer sin mascarilla ahora, parece. Ahora sí, Sí. ahí estoy. Saqué la mascarilla, ya me bajé del bus, estaba viajando. Es una de las características de los diaquetas. Viajamos harto. Bueno, lo que tú me preguntas tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando recién, ¿no? Es decir, Chile ha construido una ficción de lo que es ser indígena. La ley indígena, de hecho, en particular, establece que para ser reconocido en tanto tal, tú tienes que cumplir con ciertas características, que es, por ejemplo, constituirte, al igual que un centro cultural o al igual que una junta de vecinos, con un presidente, un secretario y un tesorero. Independiente del pueblo que tú pertenezcas, tu forma de organización debe ser esa. Con esto se produce una paradoja que es muy interesante, porque a priori el Estado chileno desconoce las particularidades y establece un rango de homogenización de lo que son los pueblos originarios. Entonces, una comunidad aymara tiene un presidente, un secretario tesorero, lo mismo que una comunidad diaquita, lo mismo que una comunidad cahuéscar, lo mismo que una comunidad chango. O sea, el Estado impuso una camisa de fuerza a los pueblos bajo la excusa del reconocimiento, pero al mismo tiempo creó un manto sobre los pueblos originarios que no ha estado exento, digamos, de problemas. Ya empiezan a existir, por ejemplo, ciertas investigaciones que hablan acerca del tránsito, ¿no? De cómo al imponerse la ley indígena se produjeron contradicciones en comunidades donde surgieron dos tipos de liderazgo, la versión CONADI versus la versión tradicional, etc. Por otro lado, el Estado de Chile en este proceso de homogenización insiste en tratarnos como personas de segunda clase, ¿no? El Estado de Chile, a través de la CONADI y su institución vigente para el tratamiento de los temas indígenas, hoy día nos considera personas que adolecen. Existe CONADI y existe la ley indígena con el sentido del pago de una deuda histórica. Es decir, Chile asume que surgió y se construyó sobre la base de los pueblos originarios y hoy día está dispuesto a pagar esa deuda, pero lo hace desde la lógica del análisis socioestructural, ¿no? Es decir, el mismo principio con el que se lee la pobreza. Entonces, el pago de Chile consiste en aumentar la infraestructura, colocar empresas, facilitar el ingreso de industria, sobre la lógica de potenciar el desarrollo, pero bajo ninguna circunstancia vuelve a la memoria, vuelve a la consulta a lo tradicional, sino que justamente lo que hace es imponer este modelo para anular lo tradicional. Y no cualquier cosa de lo tradicional. En realidad al modelo no le molesta que nosotros nos disfracemos de indios. Al modelo no le molesta que nosotros usemos vincha o que las hermanas mapuche usen charilonco y joyas y platería. No, esa cuestión al contrario, les resulta muy cómodo porque se encaja muy bien dentro de la lógica del mercado. Lo que le interesa, lo central para el Estado moderno en Chile, el Estado capitalista, neoliberal, es la anulación de toda forma de comunitarismo. Todo aquello que es justamente lo que sostiene la presencia de los pueblos a lo largo de la historia, no solamente la resistencia y la lucha armada, querida hermana Elisa, sino que también otras formas de resistencia
en la que se incuban y que se sostienen justamente dentro de las lógicas de lo comunitario. En el caso de los diaguitas, nosotros pasamos, digamos, del escenario de la esclavitud de los pueblos de indios a el escenario de la esclavitud moderna como trabajadores campesinos trabajando en las comunidades agrícolas. Apenas hoy día podemos sostener la existencia de comunidades agrícolas en las regiones que nos competen, sin embargo siguen siendo el eslabón perdido de nuestro proceso histórico. Entonces, a lo que voy, insisto, efectivamente el Estado chileno no solo ha hecho una caricatura, lo que ha hecho es construir un manto por sobre la identidad de los pueblos para engañar al mundo en primer lugar y asimismo facilitar la firma de convenios internacionales, la participación en clubes económicos, etcétera, y además imponerle a los pueblos un método, una forma de reproducción que en lo posible no se haga cargo justamente de su memoria y tradición comunitaria y solamente explote el carácter de su diferencia superficial respecto de los chilenos. Eso, si es que con eso puedo responder tu pregunta. Gracias, Mario. Y pasaremos a nuestra siguiente invitada, que sería María Gabriela Calderón Álvarez, para que nos diga por qué ella está postulando a ser constituyente. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ahí estoy. Se me había apagado la cámara. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos y a todas. Muy interesante, muy contenta de la invitación. Yo creo que este espacio es bastante nutrido en cuanto a los temas que estamos, en definitiva, abordando. Estas son las cosas que se van a discutir precisamente en este proceso tan importante. Como decían, bueno, han expuesto anteriormente Mario, Elisa, participar de este proceso histórico, o sea, como la primera cosa, lo más importante en este momento para poder exigirle al Estado un reconocimiento de que los pueblos originarios han sido siempre preexistentes a lo que es el concepto de nación. Nosotros no podemos seguir avanzando o querer reconstruir un Chile sin poder, en definitiva, mantener esta visión de cerrar los ojos y hacer como que no existieran. Nosotros siempre hemos estado ahí. En este momento, en el fondo, esa lucha que se viene dando los mapuches intensamente, más de 300 años luchando contra el Estado precisamente, no reconociendo esta figura del Estado, o sea, y el resto de los pueblos en el norte buscando también visibilizarse dentro de estos procesos en donde hemos sido subsumidos precisamente por todo el aparataje estatal en donde derechamente a nosotros no se nos reconoce, no se nos valida, no se quiere en definitiva hacer parte en ningún modo de acuerdo a cómo se ha conformado este Estado históricamente en las distintas constituciones que hemos tenido. O sea, desde la primera constitución a la actual y que está vigente, jamás se ha mencionado el concepto de pueblos originarios. Entonces nosotros necesitamos que esto sea como el primer reconocimiento, o sea, las naciones preexistentes de este Chile, que respondiendo igual a la pregunta que no todos reconocen como los pueblos en este minuto, uno cuando trabaja en las comunidades, estos conceptos se viven más que, no sé, abordarlos desde un punto de vista más técnico, como lo estamos en este minuto conversando. La discusión no sé, jurídica, de qué es lo que es autonomía, plurinacionalidad, muchas veces ellos lo viven más que poder explicarlo en forma concreta. Nosotros tenemos que reconocer también dentro de este proceso que en este mismo territorio completo existimos diversidades, tenemos distintas culturas, son distintas identidades, tenemos modos de vida diferentes. Si bien es cierto, estamos en un mismo territorio, nosotros no podemos ser considerados como todos iguales. De ahí a que se lucha también por este concepto de la plurinacionalidad dentro de lo que es este nuevo Estado que se está conformando. Y por otro lado, lo que mencionábamos también de los conceptos importantes que de hecho se están conversando acá, la autonomía, poder hablar desde el punto de vista indígena, que se entiende por esta misma autonomía, y podemos llegar nuevamente a lo que es los aristas acá,
tenemos que mencionar el concepto de territorio, tenemos que mencionar la forma, cómo se organizan las comunidades, los distintos grupos en sus territorios. Entonces, esa forma de organización que ya existe en nuestras comunidades, nosotros tenemos nuestras propias dinámicas, tenemos nuestras autoridades ancestrales, tenemos nuestra cosmovisión, tenemos los sistemas organizativos, incluso de justicia, los distintos pueblos manejan mecanismos de solución de conflicto que constantemente la autonomía y la forma en cómo se organizan dentro de sus mismas comunidades. También es importante en este concepto el reconocimiento de la identidad cultural, o sea, es otra deuda importante, permanente, no solamente en la Constitución, sino que en toda nuestra legislación el patrimonio indígena no tiene protección. Y tiene que haber un reconocimiento también como que la identidad que tienen los distintos pueblos a nivel nacional tienen una importancia, por lo tanto también merecen un reconocimiento y una protección desde el punto de vista de lo que la Constitución en este momento que vamos a formar, que vamos a escribir desde cero, poder empezar a tener un reconocimiento de estos conceptos. Acá nosotros estamos dando un paso importante y, como decía la hermana Elisa, van a haber cosas que vamos a tener que unirnos, vamos a tener que llegar a generar consenso, cambiar visiones de cómo se entiende en definitiva conceptos que también hemos ido compartiendo, cómo se ve la naturaleza desde el punto de vista. Hablamos del buen vivir, hablamos de la Pachamama, la tierra que tiene vida, una forma de entender la tierra para nosotros es entender como un todo, o sea, no separamos el agua, no separamos la madera, no le ponemos los límites, la naturaleza fluye, y es un ser vivo, por lo tanto, para nuestra postura es presente también que la Madre Tierra merece también ser sujeto de protección de derechos. Cambiaría la Constitución actual en donde todo lo que se protege precisamente gira en torno a las necesidades del hombre, y si se ven afectadas son esas afectaciones las que son sujetas de protección jurídica. Más no es la naturaleza misma la que se protege, sino que en el caso de si el hombre ve afectado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo que se afecta en definitiva es ese derecho del hombre, más no la naturaleza en sí mismo. No es la naturaleza la que se protege a nivel constitucional. Esto es una forma distinta de cómo nosotros los pueblos originarios vemos la naturaleza y nuestra conexión con ella. Y eso tiene que también verse plasmado en esta Carta Fundamental. Para nosotros es un tema súper importante poder darle una protección jurídica, elevar a rango constitucional también todo lo que son los tratados internacionales, especialmente el convenio 169 y todo lo que se recogió en la consulta indígena, este proceso que se desarrolló precisamente, se tomaron varias, una de ellas era precisamente que había normativa y tratados internacionales que daban protección a todo lo que es la normativa indígena en materia de derechos humanos, más muchos de esos tratados simplemente tienen el carácter de ley en Chile. Y respecto de otras materias ingresan a lo que es el bloque de constitucionalidad y en ese caso efectivamente ingresan a la categoría de derechos fundamentales y tienen la protección de acuerdo a lo que la misma Constitución establece. Más pedimos que sea en definitiva en materia de la consulta, que en este caso en el convenio 169 simplemente cuando se desarrollan todas las actividades no se considera a las comunidades, se va a los territorios, se tiene que la comunidad muchas veces ver enfrentada a las empresas forestales, a una empresa minera, van a hacer una central hidroeléctrica sin considerar para nada de qué manera hay una afectación, no solamente desde el punto de vista de la calidad de vida, sino que también la afectación desde el punto de vista de la importancia para nuestros pueblos. Acá es esa manera de poder en definitiva considerar en las políticas públicas, las gobernanzas, tiene que ser también con una mirada diferente, tiene que ser con una visión también de quienes viven en los territorios, especialmente cuando todas estas actividades se desarrollan en los territorios indígenas precisamente.
bueno, volviendo a los ítems, al menos de los que nosotros estamos planteando, nosotros podríamos hablar en realidad como con algo que es nuestro programa, todo lo que nosotros estamos planteando también, teniendo en claro que no solamente vamos a discutir al tener en el fondo el escaño, si llegamos a estar en ese proceso, no solamente vamos a discutir de las temáticas indígenas propiamente tal, que es lo que nosotros en definitiva queremos llevar, también vamos a discutir de los otros temas, también vamos a discutir de educación, vamos a discutir para que se pueda incorporar el tema de la lengua, el tema cultural de nuestros pueblos, y que se pueda considerar también, bueno, como decía Mario recién, todo lo que nosotros nos han enseñado en definitiva es una imposición del Estado. O sea, yo también estudié en una universidad tradicional. Es un choque de conocimientos, es una forma distinta de ver el mundo. O sea, para mí ha sido todo un proceso de poder en definitiva reconstruir mi pensamiento para poder trabajar en estas temáticas, poder también, además de mi vivencia familiar y personal, ese llamado que uno tiene, esta educación también tiene que ser una base de la parte ancestral, tiene que también tener en consideración el conocimiento tradicional. O sea, nosotros valoramos mucho lo que son a las personas mayores, la mayoría de nuestros pueblos en general, y el conocimiento colectivo también considerarlo dentro de lo que es la materia educativa, esa forma de entender, esa forma de aprendizaje que son parte de las mismas comunidades, que son parte de la forma de vida que tienen los distintos pueblos de nuestro Chile, Entonces, desde la perspectiva de los otros derechos, también nosotros consideramos inclusive las políticas públicas que consideren y respeten la interculturalidad incluso en el derecho al acceso a la vivienda. O sea, ahora se construyen, no sé, una población, una vivienda tiene que ser digna también y también tiene que respetar los aspectos culturales de los distintos pueblos. O sea, ya por lo menos eso se está viendo esta iniciativa en las políticas públicas, lo mismo en materia de salud, intercultural también se está conversando, y estos temas hay que internalizarlos también desde dentro del Estado. O sea, no podemos avanzar si existe una constante negación de estas diferencias y tenemos un territorio sumamente diverso, con distintas realidades, con distintos pueblos, con distintas culturas, con distintas tradiciones. Por lo tanto, volviendo al concepto inicial, esa plurinacionalidad, esa forma de entendernos dentro de este mismo Estado, que habemos distintas naciones, pero que también tenemos cosas en común, ese es el camino, plasmar en esta Carta Magna, en definitiva, lo que son las reclamaciones históricas como pueblos originarios. No sé, no quiero alargarme tanto, yo soy súper buena para hablar, así que me dicen nomás y paramos. Mira, yo quisiera primero que hablara Claudio para que termine la ronda y después que si se pueden hacer preguntas, porque si no, Claudio va a temperar mucho con su intervención. Por favor, Claudio, después puede René y Julián parece que van a hacer preguntas, a cualquiera de los participantes, por favor. Muchas gracias, Jorge, por la consideración. Bueno, la verdad es que luego de las completas exposiciones de los anteriores panelistas, cabe quizás hacer algún tipo de conclusiones en definitiva. Bueno, partamos por, hay números, el 95% en una reciente encuesta que se hizo acá en Chile, no tengo aquí el dato de la fuente, pero lo voy a ver enseguida, está en definitiva, reconocer y proteger definitivamente y de manera efectiva las costumbres, ¿verdad? Y el reconocimiento de los pueblos originarios en los términos en que ustedes han indicado anteriormente. Entre todos los puntos de vista, desde el punto de vista del convenio 169, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista del derecho a la lengua, del tema del conocimiento colectivo. La propuesta que tenemos nosotros como independientes no neutrales en relación con este tema en la Constitución, yo creo que es bastante completa y nos identifica plenamente, insisto, con todo lo que se ha expuesto anteriormente. La Constitución chilena, para que ustedes sepan, es una excepción entre muchas constituciones latinoamericanas, y por cierto en el mundo, que
en definitiva, no dar ningún tipo de reconocimiento a los pueblos indígenas, ni tampoco, por cierto, al pueblo tribal afrodescendiente. La Constitución chilena está al debe completamente y eso, bueno, es conocido por todos. Hubo alguna vez un intento constitucional en la Constitución de 1822, pero fue una cuestión meramente, fue una línea y la verdad es que solo fue una norma de papel. Entonces, como les decía, existe un consenso bastante generalizado en cuanto a que la regulación legal en materia indígena, y por cierto, que está asociada a las políticas públicas, no de manera alguna ha encauzado los múltiples y complejos conflictos que han existido entre el Estado y los pueblos originarios. La declaración previa y necesaria, por cierto, siempre, o la premisa más bien, es que los pueblos originarios son anteriores al Estado. Ahí no cabe ninguna discusión y desde ese punto de vista al Estado no le queda nada más que asumir esa realidad y reconocerla como corresponde en la nueva Constitución. Mario mencionaba ahí la ley 19.253, que es una ley que efectivamente habla de etnias, no habla de pueblos, lo que es una cuestión irritante, por decirlo menos. Y dispone un régimen jurídico también que está asociado, creo yo, directamente a esta idea del Estado paternalista, esa idea perversa del Estado paternalista que nos tiene que decir a todos cómo tenemos que estar, cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que decir sin mancha, y lo cito, no es locura ni utopía, es justicia. Y hay que hacerlo en la Constitución y hay que incorporarlo. La nueva Carta, nosotros creemos que debe reconocer sin ninguna duda e ineludiblemente que Chile es un Estado plurinacional. Debe asegurarse de manera expresa los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de conformidad al Convenio 169. Tengamos presente que conforme la modificación y las normas transitorias que están en la actual Constitución que permitieron el plebiscito y este proceso constituyente, los convenios internacionales suscritos por Chile van a seguir vigentes. La nueva Constitución no podría declararlos, no podría derogarlos conforme esta norma transitoria que se incluyó en la Constitución. De manera que el convenio 169, en principio, ¿verdad? Y conforme a esa normativa, continuará vigente y continuará entonces vigente la obligación del Estado de Chile de otorgar y de reconocer efectivamente a los pueblos originarios. El otro concepto que a nosotros nos parece fundamental y que creemos que además de la plurinacionalidad y que está asociado necesariamente es el tema de la autodeterminación, al cual también ustedes ya se refirieron de manera extensa y con mucha claridad y con mayor claridad que con la que yo podría explicarlo, por cierto. Pero esta autodeterminación, dice, es una cuestión de la realidad. Aquí hay en el derecho laboral, como ustedes escucharon al principio, yo soy abogado, litigo en materias laborales particularmente, existe un principio que es el principio de la primacía de la realidad, que yo creo que es un principio muy interesante porque no solamente debe aplicarse al ámbito laboral, sino que a todo el ámbito del derecho, en definitiva, pero eso ya es otra discusión de otra naturaleza. Pero la primacía de la realidad nos demuestra, ¿verdad?, que los pueblos originarios tienen una forma de organización, tienen una forma de administración territorial y tienen una forma de manejo de los recursos naturales y, por cierto, una mirada, una cosmovisión y una mirada del universo y de la naturaleza y de la relación del hombre y la mujer con la tierra, que tiene que ser acogida y tiene que ser recogida en la Constitución, en la nueva Constitución que tendremos. Nuestra idea es central también en Chile. Obviamente, a partir de la plurinacionalidad que proponemos, implica la lógica de sostener que Chile no es una sola nación. Chile no es una nación unitaria, podrá ser un Estado unitario, ¿verdad? Podrá ser una república unitaria, pero no es una sola nación. Convivimos, somos diversos, y esta diversidad, la verdad es que nos enriquece. La nación chilena no es una e indivisible, somos varias naciones, tenemos que cambiar ese paradigma que es odioso, tenemos que asumir que en el Estado de Chile y dentro del territorio del Estado conviven y convivimos diversos pueblos que todos tienen derecho a una arquitectura constitucional del Estado que los reconozca como tales, que pueda abolir también este criterio asimilacionista del que siempre ha tenido el Estado
y que también se elimine o se deje de lado esta idea paternalista de que el Estado es el que otorga, es el Estado el que protege y que le concede prerrogativas dentro de ese paternalismo. La idea nuestra de plurinacionalidad implica que, en definitiva, la relación entre los pueblos y naciones que conviven dentro del Estado chileno se sitúen siempre en un pie de igualdad y siempre, por cierto, sobre la base de ciertos derechos que puedan ejercerse autónomamente. La administración de justicia, los recursos naturales, la representación política, el deber de consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Los temas son diversos, son extensos, y la verdad es que si me pongo a analizar cada uno de ellos, quizás hasta cuándo voy a estar hablando. Yo creo que con eso, Jorge, termino esta primera parte. Bueno, gracias, Claudio. Tenía primero la palabra René y después Julián, por favor. Bueno, pasamos una ronda de preguntas y bueno, ahí sería la segunda intervención de cada candidato también. René, por favor, el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Yo, por mi parte, he asistido ya a varias conversaciones como estas sobre los pueblos originarios. Yo me pregunto, y la pregunta que le hago a los que intervinieron, pueblo de Chile, pueblo mapuche, pueblo de Aguita y todos los pueblos originarios que constituyen constituyen ella una nación. Con todo lo que ustedes dicen, yo estoy un poco perdido, se los digo sinceramente. En realidad pienso que todos los chilenos tenemos en nuestros genes que vienen de los pueblos originales y forman parte de manera íntima de nosotros mismos. No hay ningún chileno que no tenga, si se hace un perfil genético, que no tenga genes de los pueblos originarios, porque así se construyó el país. Me permito decir, y corresponde a la misma pregunta, que en tanto que mestizo, como la gran mayoría de los chilenos, me siento un poco perdido con la retórica que ya he escuchado en varias oportunidades. ¿No piensan ustedes que el problema de los pueblos originales es el mismo del pueblo chileno, víctima del neoliberalismo? El problema de fondo para mí es eso, en lo que respecta. Pero otra persona habló del Estado paternalista. ¿Quién otro que el Estado puede distribuir a través de los impuestos, por hablar claro, una cierta igualdad de oportunidades a todos los habitantes de un país? No creo que sea la empresa privada, por lo que yo pienso. René, ¿cuál es tu pregunta concreta? Pero esa es la primera. Y la segunda pregunta es que, ¿por qué alguien dijo que la idea de república viene de Europa? En realidad viene de los romanos. El concepto tiene más de 3.000 años, pienso yo. De hecho, todos los abogados en Chile, en el tiempo mío, estudiaban el primer año Derecho Romano, puesto que es la base del derecho en Chile. Y esa es la realidad. Ahora, la república es la cosa pública. Y para concluir, el gobierno es un organismo que hace la gerencia del país. Por eso yo les pregunto a las personas que intervinieron, como en otras oportunidades, ¿cuál es la plaza, cuál es el lugar de la mayoría de nosotros que somos mestizos? Realmente yo estoy bastante perdido. Me siento incluso descalificado. Yo me permito decir que hace casi 50 años que vivo en Francia como exilado y me vine por las mismas razones.
porque estaba en contra de que se abusara, no solo con los pueblos originarios, sino que con todos los chilenos que se fueron, que se tuvieron que ir porque defendieron una causa de igualdad de oportunidades. En todo caso, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es la plaza, cuál es el lugar que tenemos nosotros? Porque en realidad yo me siento bastante perdido. Muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere responder a esta pregunta, comentario que hizo René, por favor? A ver, yo me quiero referir al tema del paternalismo. Mira, la verdad es que la pregunta era de René, ¿cierto? Sí. La verdad, René, es que, por ejemplo, en la ley 19.253 se establece que los pueblos originarios no pueden disponer libremente de sus bienes raíces. Esa es una manifestación clara de paternalismo. Porque en virtud de qué razón ellos no podrían eventualmente disponer de sus bienes raíces. La lógica de esa norma dice relación con la falta de educación que el Estado presume a partir de la pobreza o de la marginación en que se ha situado a los pueblos originarios, y que no acceden a educación de calidad, que son dueños o que eran dueños de terrenos o que eran propietarios de terrenos conforme el sistema del Estado republicano chileno, y que el Estado dijo en algún momento, mire, sabe que tenemos que protegerlos, tenemos que atender que ellos no saben cómo pueden administrar sus bienes raíces, vamos a establecer requisitos para que ellos puedan vender sus propiedades. Yo podría concederle que eventualmente, en alguna época, en algún momento, quizá podría haber sido atendible ese argumento. Pero toda la lógica de la normativa, tú vas a la CONADI, la lógica es de otorgar un beneficio. La lógica es de otorgar, ¿no es cierto?, una ayuda. La lógica es de otorgar un subsidio. Entonces, esa es una lógica paternalista. Lo que se busca con la nueva Constitución y lo que es nuestra propuesta es precisamente que la autodeterminación, valga la redundancia, sea la que determine cuáles son los cursos de acción que cada pueblo, conforme a su cultura, conforme a sus creencias, conforme a su cosmovisión, determinan qué seguir, cuál es el camino a seguir. Entonces, cuando yo hablo de paternalismo, me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que, producto de no haber estado en un plano de igualdad, en algún momento quizá el Estado tomó la decisión, a través de normas legales, por ejemplo, de entre comillas, brindar una protección que en definitiva no se ha traducido en una protección, sino que en un paternalismo excesivo y además de tratar en definitiva, que está en la lógica de la asimilación. Y a mí me parece que eso también es producto de ese paternalismo. Gracias, Claudio. Parece que tenía primero la palabra Julián y después Verónica, por favor. Sí, sí. Para la compañera Elisa o Gabriela sería lo mismo. ¿Cómo se posicionan ustedes que participan en este proceso con la construcción de una constitución en relación con el poder local, que ya viene establecido? Hay como, me parece, 8 o 9 o 10 alcaldes ya mapuche, por ejemplo. La otra, ligado también, pero un poco distinta, sería, dado que el 30% del pueblo mapuche vive solamente en el sur, en los territorios en conflicto, ¿de qué manera habría que construir lo que se llaman grados de autonomía, como dicen ustedes, en lo que han planteado? Bueno, yo voy a tratar de responderte y un poquito también responder a la pregunta anterior sobre si los problemas que afectan a los pueblos originarios son los mismos que afectan a todos los chilenos. No son los mismos. Misma, pues fulmita mi colegio, chilcatu fulmita, chilcatu wemeu, mundia fui mi dungun, rumen man en tua fui mi mulia fui ta televisión, mapudungun nudungule fui ninchin, femechi. Un simple ejemplo de usted como René, que habla español, no sé si me entendió lo que le dije. Y eso ha perdurado, o sea, somos diferentes, tenemos lenguas diferentes. Y esta lengua de la cual yo le hablo no ha sido reconocido. Y cuando a un pueblo no le reconocen la lengua, le están ignorando su capacidad creativa. Yo soy lingüista y trabajo mucho con el lenguaje. Y el lenguaje permite al ser humano el desarrollo de su condición creativa. Imagínese usted,
lo que pasa cuando a un niño se le prohíbe hablar su lengua. Más encima se le discrimina, más encima se le pega. Fue lo que le pasó a nuestros padres. A mí también me pasó. Entonces, ¿a qué están, qué están atacando al hacer eso? La condición del ser humano. Somos seres humanos y usted y yo nos parecemos en ese sentido porque somos humanos y ambos tenemos lenguaje. Usted tiene el español como lengua madre y yo tengo el mapudungún como lengua madre. Pero a mí me la prohibieron, a mí me discriminaron por esa lengua. Entonces, ¿podemos decir que tenemos el mismo problema? No tenemos el mismo problema. A nosotros nos han reducido nuestra condición de lenguaje, nuestra condición humana, y hasta el momento todavía no se reconoce el derecho lingüístico como un derecho humano fundamental acá en Chile. En otros países hay avance, y sí se reconoce. Aquí en Chile se habla de educación bilingüe, pero es solamente el maquillaje, porque se concreta en una asignatura como si fuera el inglés, pero ni siquiera como esa, porque ahora hasta los padres tienen que firmar un documento antes para decir que el estudiante, su hijo, vaya a una clase de mapudungún. Y para el inglés no se le pide. Nosotros para votar necesitamos un papelito de CONADI que diga que somos mapuche. Yo soy Loncón Antileo. ¿Quién podría negar mi condición de mapuche? Soy hablante, soy de una comunidad. Sin embargo, si no tengo ese papelito, no puedo votar. ¿Y a los chilenos aquí en Chile le piden un papelito para que declare que son chilenos para votar? Eso se llama discriminación. Entonces, cuando se habla del Estado paternalista, así es un Estado paternalista. Trata como en segunda categoría a los que no respondemos a su concepción y a sus paradigmas de lo que consideran ciudadanía, porque para ser ciudadanos nosotros tenemos que hablar en español, tenemos que dejar nuestra lengua atrás, tenemos que abandonar valores para poder ser educados. Y así recién nos consideran, pero al pueblo se le sigue discriminando. Entonces ahí es donde también llegan los derechos, se atacan a los derechos colectivos. Entonces, en ese tema, la segunda pregunta que hablaba un poco de la alcaldía, hay que decir acá de que hay alcaldes mapuche, pero que no son alcaldes del sistema organizativo mapuche propio. No son alcaldes del pueblo mapuche, sino del sistema administrativo chileno. El sistema de administración chileno, administración de la justicia y toda la institucionalidad está hecha en una lengua y en una cultura, para un sistema organizativo, pero no consideran el sistema organizativo de nosotros, que yo les decía, nosotros tenemos autoridad originaria, tenemos Machi, tenemos Huerquén, tenemos Lonco, Niempín, tenemos Pillancuche, tenemos Huerquén, y esa autoridad, ese sistema organizativo propio no tiene reconocimiento acá en Chile. Entonces, para tener una organización te exigen tener la ley chilena y ser una asociación, tener un presidente, un secretario, pero esa ley responde a la cultura occidental, no a la nuestra. Nosotros no nombramos el liderazgo de esa manera, con un papel, sino por tradición, sino por roles, sino por otros elementos que son propios de la norma interna mapuche. Entonces, en ese contexto es que lo que nosotros demandamos ahora es el reconocimiento del sistema organizativo de los pueblos ajustado a su cultura, contextualizado en el contexto de su cultura. Y ahí es donde decía la hermana Dieguita el valor de los ancianos. Los ancianos son muy respetados, muy valorados, y muchos de ellos son autoridades originarias, pero pedimos respeto por ellos, y ese respeto tiene que ser completo en su lengua, en su cultura, porque para nosotros son los sabios. Entonces, a eso yo podría responder a esta pregunta. Gracias. Gracias, Elisa. Tiene la palabra Néstor Verónica, y después tendría una pregunta yo personalmente. Y Gabriela, yo quiero responder. ¿Algo más? Sí, por favor, Sí. Y después tendría Verónica la palabra entonces. ¿Me dices cuándo? Bueno, ya.
en la misma pregunta. La he conversado con muchas personas, en realidad sé que es una postura frente al tema indígena y a veces resulta un poco chocante, pero después que uno lo analiza también es válido y uno tiene que dar, en definitiva, mi percepción. Y es la misma respuesta que le he dado a todas las personas que nos han planteado la misma pregunta. Acá se olvidan de una parte importante, o sea, nosotros podemos también tener el derecho, o sea, como indígena, a poder mantener esa vinculación que uno tiene, uno la lleva a todas partes, o sea, de hecho, incluso muchas de las hermanas mapuche, muchas dieguitas, incluso yo cuando tuve que ir a estudiar, tuvimos que dejar nuestros pueblos. Yo crecí en el pueblo con mis abuelos, yo tuve toda la enseñanza, se transmitió todo ese conocimiento y ese arraigo que uno tiene, donde el lugar que uno es, eso de que me hace a mí ser dieguita o a Elisa ser mapuche, es mi identidad. Y yo soy la que me identifico con eso. O sea, es tan válido ser mestiza y no se identifica. Mientras se mantenga ese sentido de pertenencia, esa identidad, esa cultura está viva. Y si estamos en un proceso precisamente de reasignificación, precisamente cultural, en donde estamos de nuevo los jóvenes, yo todavía me considero joven, y para mí también fue un cambio importante. Crecí escuchando a mi abuela decir que era una vergüenza decir que era dieguita, decir que tú no puedes hablar de esa forma, te arraigaron, te quitaron tu lengua, te quitaron tus tradiciones, te impusieron un sistema cultural, le cambiaron el nombre a mi ciudad y le pusieron el nombre a los españoles. Mi ciudad, acá en La Serena, pueblo indio, Tequirque, era el nombre de esta ciudad y nos hicieron en el fondo una forma de implantarnos el nuevo conocimiento. Como decía el otro hermano, nos quitaron nuestro árbol sagrado en donde nuestros ancestros, ellos venían y danzaban. Los españoles llegan y ven que los dieguitas danzaban alrededor de un árbol, que dijeron, pongámosles una virgen, y se construyeron efectivamente en los lugares más importantes donde estaban nuestros asentamientos. Esa raigambre de nosotros, los que estamos vivos, los que seguimos con esto, esa vinculación, ese derecho que tengo yo a mantener mis tradiciones, a vincularme con mis antepasados, a vincularme con las costumbres y tradiciones de mis abuelos, de mis abuelas, de mi mamá, de mi papá. Muchas de esas cosas en el caso de los dieguitas se han perdido y estamos en un proceso también del rescate. Cuando yo voy al pueblo, cuando yo estoy en el territorio, ayer me tocó estar en Paiwán, todo ese conocimiento ancestral está en nuestros territorios todavía, y mientras esté vivo ese conocimiento, nosotros seguimos vivos como pueblo, como cultura. Lo mismo, no solamente compartimos, yo en este punto también considero que algunas personas han perdido esa raigambre y es parte del mestizaje también, es parte de este proceso de cómo uno entiende la vida, o sea, desde el punto de vista occidental y desde la visión indígena. Nosotros hablamos, o sea, recién escuchaba al colega hablar, nosotros no hablamos de recursos naturales, nosotros hablamos de territorio. El territorio involucra todo. Entonces, son visiones distintas de un mismo tema. Y esa es lo complejo de este asunto. Para el mundo indígena, el territorio significa el agua, el cielo, la tierra, los árboles como un todo. Cuando ellos definen sus territorios ancestrales, ese conocimiento flora precisamente de las personas más antiguas. Uno está en el valle y pregunta cuáles eran los territorios y comienzan a identificar las cumbres más altas, las caídas de las aguas, los ríos, los lugares de significación cultural. Eso está todavía, y mientras eso siga presente, seguimos acá. Nosotros no podemos olvidar que mientras tengamos, en definitiva, una raigambre con nuestras tradiciones, va a ser muy difícil, en definitiva, independiente que estemos en una ciudad. Yo también vivo en una ciudad, me muevo a los territorios, también, bueno, viajo harto en realidad, trabajando precisamente en las defensas de los territorios, no solamente de mi pueblo, de otros pueblos también. No sé si en definitiva, de alguna forma, también eso responde al respecto de la segunda pregunta, el tema de las alcaldías municipales, tiene que ver con lo que vimos recién, estábamos hablando de lo que era la autonomía. Una de las formas de autonomía debiese ser también poder tener tus propias organizaciones políticas internas dentro de las comunidades y los territorios. ¿Cuál es el problema acá? Que es un concepto súper bonito, pero va a ser un poco más complejo porque la forma en que eso se va a implementar, ya vamos a hablar de que
asignación de recursos, formas y dinámicas y políticas internas. Si uno fuese al concepto más puro, incluso se podría crear nuevas constituciones, como lo escuché en algún momento hablar a un mapuche, me parece que Aucán habla de ese concepto de incluso crearse ellos mismos en sus territorios sus propias constituciones con sus propias normativas, lo cual está también amparado por las normativas internacionales. Nosotros, volviendo a la pregunta misma, el tema del acceder a los cargos públicos o de la forma que en este minuto está considerado, dentro de lo que es este proceso también debería haber una forma de acceso a, en el fondo, poder participar de una manera equitativa en representación pública. Ahora estamos, o sea, para que ustedes se hagan una idea, los que no están en Chile en este momento, las candidaturas indígenas a la constituyente por el escaño reservado fue impuesta por el Estado, o sea, la forma, el mecanismo y todo cómo se está desarrollando ha sido totalmente determinado por el Estado en una ley, en definitiva que fue un acuerdo político, ni siquiera nosotros participamos, no hubo consulta indígena para este proceso de lo que es los escaños reservados. Entonces, nos impusieron la paridad de género. Vamos con candidaturas en donde va un hombre y una mujer. Yo soy la candidata principal porque o sea, la red que yo represento, que es una parte del pueblo de Aguita, no completa, no los represento a todos, hay más candidatos, y elegimos en el fondo quiénes iban a ir en esta candidatura, un hombre y una mujer. Más el mismo sistema, es tan injusto la forma que crearon en la paridad de género en esta elección, y nosotros podemos incluso yo ganar, y claro, en los ajustes por el CERVEL probablemente va a subir un candidato hombre que no sabemos, es como una tómbola esto. Igual estamos en definitiva en una situación incierta, más si bien es cierto no hubo un proceso de consulta, nosotros dijimos era tan importante todo este proceso que no queríamos estar ausentes de esto. Entonces, de una u otra manera, hay cosas que comprendo, pero estamos viviendo un paso, yo creo que este es el primero, se vienen pasos más importantes y creo que las luchas distintas efectivamente en los distintos territorios. La migración de las hermanas que han tenido que vivir en definitiva en la ciudad es otro fenómeno también súper complejo, o sea, es el mismo Estado quien arrebató los territorios a las comunidades ancestrales, o sea, y por ejemplo en el caso de los mapuches, por dar un ejemplo, o sea, la hermana lo sabe mejor que yo precisamente, hay reconocimiento de ese despojo por parte del Estado en documentación. Y hablando de los mismos temas, o sea, no hay una voluntad concreta. Cuando uno visita los territorios, ¿de qué estamos hablando? Yo escucho hablar de problemas de recursos naturales, en el fondo, problemas ambientales, y no, lo que tenemos allá o lo que tenemos acá con las mineras son problemas territoriales. Ese es el tema de fondo. Entonces, para poder en definitiva darnos una real determinación, esta misma campaña que se está generando en este minuto, el compañero que va de independiente, él en su territorio que es tan bonito, en la región de los Andes, de una candidatura con un partido político y una candidatura independiente. Imagínense para nosotros, o sea, además tener que levantar candidatura, por ejemplo, con la hermana Elisa, sin recursos económicos, sin financiamiento. Es una desigualdad desde cero, o sea, estamos nosotros enfrentando todo esto, o sea, prácticamente con las migajas que se entregaron y como ha sido todo este proceso totalmente injusto, lo digo porque lo he vivido, o sea, los plazos ajustados, todo mal hecho, todo a la rápida, en el fondo lo toman o lo dejan, somos realistas también. Todo este proceso ha sido así. Y esa es mi molestia y mi crítica también, y ya lo dije, así no sé si alguien me quiere hacer otra pregunta o si respondí la pregunta que se estaba formulando. Gracias, Gabriela. En realidad respondió la pregunta. En realidad, bueno, la razón que nosotros invitamos a ustedes para divulgar su plataforma, esa cosa. Verónica, ¿tiene la palabra, por favor? Compañera, buenas noches, compañeros. Yo no sé si, porque me perdí un pedacito de las intervenciones, porque venía en el tren y bueno, se me cortó el internet. Entonces quizás esta pregunta ya se hizo o se habló de esto, pero a mí me interesa mucho
saber acerca de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos una sociedad patriarcal, eurocentrista y piramidal, y el resultado es la discriminación y la desigualdad en todos los aspectos, el rico, el pobre, hombre, mujer, bonito, feo, inteligente, tonto. Bueno, esos problemas los tiene, creo, de manera no solo continental, sino que es global el problema. Entonces, cuando llegó el dios europeo, que en realidad no era europeo, porque también se lo chorearon por ahí en el camino, un dios sediento de sangre, discriminador, misógino, bueno, un montón de cualidades, llegó a imponer su forma de vivir y morir, y nos implantó la culpa, el infierno y el diezmo. Entonces, lo que a mí más me preocupa es, por ejemplo, que en la Araucanía hay mucho, han crecido estas iglesias evangélicas como callampa. Entonces, y muchas hermanas y muchos hermanos mapuche están siendo arrastrados a estas sectas y se alejan de lo más natural y lo más sabio que puede ser vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con eso? Porque yo siento que yo siempre soy una persona que tiene esperanza, pero veo que hay demasiado oferta de estas famosas iglesias, que es como un caballo de Troya que está metiendo nuevamente Occidente para desvincularnos y desarraigarnos de lo nuestro. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hace? ¿Tienen alguna idea ustedes de cómo se puede influir en nuestros pueblos para que no caigan nuevamente en ese... Porque son verdaderas sectas. Bueno, el catolicismo también es una secta, pero es una de las sectas más grandes que existen, la más conocida. Entonces, ¿cómo hacen la gente que se activa en esto de la cosmovisión indígena o de los pueblos originales? ¿Cómo hacen con esta gente? Espero haber hecho bien la pregunta, me pongo muy nerviosa. Bueno, gracias, Verónica. Entonces, por favor, si la respuesta... Voy a responder, ¿les parece? Favor, lo más corta posible, porque tengo otra pregunta. Además, porque va a ser mi última intervención, necesito salir porque tengo otra reunión. Así sí, que... Por eso lo estoy diciendo, por eso que también quiero acortar un poco esto. Bueno, por favor. Sí, con esto voy a cerrar nuestra propuesta como pueblo originario. Bueno, nosotros ya no hablamos de cosmovisión, sino hablamos de la filosofía del pueblo mapuche, porque es un modo de explicarse el estar en este mundo y responderse las preguntas también que tenemos respecto a la vida, a la muerte, el futuro, el día, la noche o el tiempo. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento es que tenemos derecho a ser educados conforme a nuestra forma de pensar, y eso está dentro de las demandas educativas y lingüísticas que necesitan los niños ser educados en la cultura propia, en la cultura de sus antepasados, y
Y eso está reconocido también a nivel internacional. El tercer elemento es que es fundamental promover el orgullo de ser miembro de un pueblo originario. Y el orgullo más grande que tenemos en este momento creo que tiene que ver con el conocimiento y con la lengua. Tenemos una lengua calificada de atrasada, de dialecto y menospreciada, pero con esta lengua yo puedo explicar los problemas que tiene hoy día el mundo. El calentamiento global, los problemas de pandemia. Con conceptos de mi lengua yo puedo hablar de eso. Y esta lengua solo requiere oportunidades para ser desarrollada. Feimulamien, Peumangele, Geniainta y Maputungun, Tucuafin, Tashilka, Tuwemeo, Wiriafin y Filple ya Inta Inkewan. Feichidumumoten Lamien, Kumefeleaiman, Peucayal. Y les digo, hasta pronto será y que nos vaya bien en esta lucha Pulamien. Muchas gracias. Gracias, Peucayal, Elisa, por Lamien. tu intervención. Peucayal. Bueno, yo tengo, alguien más le va a decir algo a Alicia que se va, y yo tendría una pregunta para Claudio, y si después quiere complementar Gabriela también puede hacerlo. Claudio, yo tengo una pregunta referente al hecho de que a lo mejor hay un proyecto de llevarse la Convención Constitucional a provincia, en concreto a Concepción, porque en realidad son 108 los constituyentes son de regiones y 47 son de la de metropolitana, región metropolitana. Entonces, más de 2/3 son de regiones. Entonces, no sé si el proyecto es factible o no. ¿Qué sabes tú de eso, por favor? No Mira, sé si la verdad es que tú, estando allá en Países Bajos, tienes más noticias que yo. Yo no sabía de esta idea de trasladar la convención a Concepción. No sé si José Escaira, que también está aquí acompañándonos, que también es candidato acá en el Distrito 24, sabía de esto. Pero mira, la verdad es que el tema del funcionamiento de la convención en cuanto a la sede donde debiera instalarse, lo que está contemplado es que la sede sea el ex Congreso Nacional y que en el Palacio Pereira, que está, entiendo, a 2 o 3 cuadras, ya ni me acuerdo, yo cuando estudié en Santiago de las calles, que está a 2 o 3 cuadras del Congreso, y ahí van a estar las oficinas de los constituyentes. Ahora, mira, yo soy nacido, la pregunta que tú me haces, Jorge, yo soy nacido y criado en provincia, ¿ya? Yo nací en Chillán, crecí hasta los 5 años en Punta Arenas, después llegué a Los Ángeles y en Los Ángeles ya ahí me quedé, me eduqué, ¿verdad? En el Liceo de Hombres de A59 de Los Ángeles, y uno estando en provincia, sobre todo en aquellos tiempos donde yo era un poco más joven, ¿verdad? Era palpar, ¿no es cierto?, la indiferencia del nivel central, la indolencia del nivel central respecto a lo que pasaba y lo que pasa todavía también en provincia, desde muchos puntos de vista. Entonces, claro, cuando se plantea en principio la idea, mira, coloquemos el Congreso en Valparaíso, que, bueno, fue la idea del dictador, pero con un criterio de descentralización también, de descentralizar particularmente los principales poderes. Yo no veo que sea una idea descabellada, ni mucho menos. Lo que sí te puedo decir, Jorge, es que también nuestro propósito, y una vez que lleguemos a la convención, es que la convención funcione en base a un despliegue territorial. La convención no puede, o la constitución más bien, no puede ser redactada de espaldas a la ciudadanía. Tenemos una tremenda carga encima. Aquellas personas que lleguen a la convención, espero que Gabriela nos logre, espero que Elisa, que José, ¿verdad?, y que yo estemos ahí en la convención, tenemos una tremenda carga encima en cuanto a que nuestras propuestas sean discutidas y que la Constitución recoja también el sentir ciudadano. Y claro, el sentir ciudadano no solamente es el sentir del nivel central, el sentir ciudadano es el sentir de la provincia, el de la comuna, en Concepción, en Chihuayante, en Mafil, en Río Bueno, en Osorno, en Punta Arenas, etc. Entonces, insisto, a la larga yo diría que en términos objetivos y conforme al propósito que tenemos nosotros también como independientes neutrales, el hecho de que esté ubicada en Concepción, yo creo que no va a marcar mayor diferencia, porque, como te digo, nuestro propósito es que el despliegue territorial sea
intenso, sumamente intenso, y que se desarrolle escuchando fundamentalmente a las bases sociales, las bases organizadas, las juntas de vecinos, etcétera. Todas las organizaciones tienen que ser escuchadas, todas las organizaciones, todos los sectores del país tienen que ser escuchados. Está bueno ya de exclusiones. Este foro que tenemos hoy día dice en relación en definitiva con la exclusión. Queremos terminar con la exclusión de los pueblos originarios, por Dios, que es una cuestión urgente y una cuestión, insisto, es justicia hacerlo, y lo vamos a hacer, Jorge, créeme, en Concepción, en Arica o en Punta Arenas. Para los efectos da lo mismo, porque nos vamos a desplegar por todo el país para efectos de escuchar a todos, y a todas y a todes. Gracias, Claudio. Tú habías dicho que José a lo mejor te podía decir algo más al respecto, si no tendría la posibilidad Gabriela y Mario hacer una segunda intervención y estaríamos terminando por hoy. Jani está levantando la mano, entonces Jani también tendría una pregunta. Entonces, Jani, por favor. La verdad es que va más bien dirigida a lo que acabo de escuchar, porque me parece muy interesante lo que plantea Claudio, y me gustaría saber de qué manera, porque hasta ahora se viene desarrollando lo que son las asambleas, donde sean los espacios que se está haciendo sentir la opinión popular. Un espacio que se ha creado a partir del movimiento social, a partir de la movilización social, y donde las asambleas se van creando, se van legitimando como el espacio político, de ir creando alternativa popular. ¿De qué manera los candidatos ven o toman eso o se vinculan desde ya con esa forma de organización popular que se está dando? ¿Quién hace la pregunta? Bueno, entonces, si quiere responder Gabriela o Mario. Mario, por favor. Sí, bueno, efectivamente los pueblos originarios tenemos formas de participación históricas, como también hemos alimentado las formas de participación tradicionales. Nosotros en Tanto Pueblo, por un lado, tenemos una participación activa en el 10 minutos, en un montón de espacios de discusión y de debate, justamente impulsando estos conceptos, plurinacionalidad. Creo que hoy día es un prisma que no puede estar ausente en ningún tipo de asamblea. Es un punto de partida, así como el feminismo y el ecologismo. Hoy día la discusión en torno a la creación de una nueva constitución no puede hacerse el leso, digamos, con estos tres grandes referentes que creo que no son inventados, son justamente las demandas históricas de los pueblos, de las mujeres, del mismo medio ambiente, ¿no? Y la forma en que han vivido personas de sacrificio de cientos de miles de personas chilenas y chilenas en el pueblo. En lo particular, en el caso de los de Aguita, en la red nacional de Aguita, se llevó a cabo un esfuerzo de participación importante para elegir a la candidata y el candidato que nos representarían en la papeleta, Gabriela Calderón y el Chinga, quienes iban a representarnos como red nacional y aquí tener el voto. Ellos fueron electos a partir de un proceso de elección a nivel nacional. Eso en el sentido de reforzar permanentemente la participación. Lo que se propone hoy día en términos programáticos fundamentalmente es justamente un trabajo de asamblea. La asamblea no fue inventada por Occidente, de hecho es un espacio natural de organización no solo de los pueblos sino que de todos los seres humanos. Entonces, en el fondo lo que estamos viendo es a un país, a Chile, que está volviendo a la raíz, ¿no? Volver a la semilla, volver al punto de partida para volver a pensarnos, para volver a crearnos y para volver a proyectarnos esta vez sí desde una perspectiva justa y digna para todas. Gracias, Mario, por tu intervención. Gabriela, ¿quiere decir algo más antes de terminar? ¿Agregar algo más? Una acotación. Por favor, claro. Mira, la pregunta que se formuló, que me quedó dando vueltas, porque yo también me he hecho la misma pregunta de las iglesias en la región de la Araucanía,
yo trabajo bastante en ese territorio también, apoyando a las comunidades, bueno, en la Araucanía y también en la región de los ríos. Y llama la atención precisamente eso, y creo que es curioso que en ese territorio, en esos territorios hay cosas que no hay en ningún otro territorio en el resto del país. O sea, el tema de las iglesias ahí llama la atención precisamente, y es una forma también de mantener a la población bastante controlada. No sé cómo se financian esas iglesias, sería interesante que alguien lo investigara. O sea, es una situación curiosa, de verdad, y lo tengo en mi mente y lo tengo presente. Y respecto del otro punto, del tema del centralismo, o sea, me llamó la atención también que nosotros no se nos ha informado, no solamente por la prensa, sabíamos que iba a ser en Santiago, pero no es nada oficial. Y respecto de la última pregunta, brevemente también mencionar que todo lo que sea el desarrollo de este proceso está contemplado en esta candidatura una participación directa y en el fondo nutritiva desde las bases, desde los territorios, desde todos estos cabildeos que se están conformando para poder en el fondo llevar esa voz incluyente, porque no solamente vamos a ver temas indígenas, vamos a ver todos los temas que se van a plasmar en la Constitución. Y por otro lado, en ese mismo punto, yo creo que ese es el sentir de esta candidatura también. O sea,